días, señores. Vamos a dar comienzo a la audiencia por la cual el Colegio de Jueces se reúne con el propósito de tratar el caso Salas Claudio sobre la revisión de la prisión preventiva como consecuencia de la normativa del artículo 118 del Código Procesal Penal de la provincia, habiendo sido interpuesta por la defensa técnica de Claudio Salas. De modo que, por corresponder, la defensa tiene la palabra. Antes les quiero hacer saber que este colegio está integrado por la doctora Patricia Lúpica Cristo y la doctora Karina Álvarez. Mi nombre es Marcelo Benavides y bueno, eso es todo lo que puedo decirles. La defensa tiene la palabra. Gracias, señorita. Esta defensa viene a solicitar la revisión de la resolución de la jueza Ana Malvido, toda vez que se entiende que existen elementos de suma convicción para entender que la resolución debe ser fundada, motivada, debe ser analizada bajo la sana crítica, utilizándose para ello elementos objetivos y no elementos subjetivos para decidir en función de la prisión preventiva. Pareciera, y todavía es inentendible, ¿no? Nos sorprende como defensa que podamos hacer derecho penal de autor, futurología sobre lo que eventualmente pudiera llegar a pasar con una sentencia que todavía no está firme. Es importante destacar, acá hay un estado de inocencia, acá hay una sentencia que ha dictado la Cámara Criminal Segunda, que a la fecha no está firme, con lo cual el estado de inocencia de Salas Claudio todavía se presume. El estado de inocencia se presume, lo anormal se demuestra, se prueba. Acá hay un principio muy importante que es el onus probandi, que es un principio consagrado por los estados, y a los que los estados se consideran respetuosos y los que somos respetuosos, y que esta justicia debe ser garante y observador, tanto para los derechos de la víctima como para los derechos del imputado. Para ello vamos a hacer un bosquejo para que se analicen los elementos objetivos que esta defensa entiende que deben ser valorados por este colegio de jueces, por este honorable colegio de jueces, y que tenemos todavía una esperanza puesta en ustedes. Vamos a analizar la circunstancia del hecho, del 19 de diciembre del 2012. Momento que se detiene el vehículo. Se detiene el vehículo en calle Casimiro Gómez, Avenida del Trabajador. Nuestro asistido, ¿qué hace cuando llega al lugar? Lo primero que hace, asiste a Brian Hernández. Su primera intervención fue asistir a Brian Hernández. Fue quien lo auxilia, fue quien le brinda la primera asistencia, fue quien requiere el pedido de ambulancia. Una vez que se hizo cargo de la ambulancia, que estuvo presente, ¿qué hizo Salas? Único disparo, oficial a cargo. ¿Qué hizo Salas? Se pone a disposición de la justicia. Voy a rebatir esto. Se pone a disposición del personal de investigación de Comisaría 18. Se pone a disposición, entrega el arma, se entrevista con el fiscal, se comparece a una oficina donde se entrevista en primera instancia con el fiscal. Es para preguntarse, ¿no? Único disparo. Tenía 20.000 alternativas para tomar o decidir en función de ese hecho. Sabía que había un disparo y que la persona estaba grave. Tenía un sinnúmero de alternativas para optar. No, se puso a disposición. Entregó voluntariamente el arma. Entregó voluntariamente el arma. El 11 de enero de 2013, el juzgado de instrucción a cargo de la causa del doctor Muñoz dicta la falta de mérito. Esa falta de mérito pareciera que se interpretó como que fuera un sobreseimiento. La falta de mérito del 11 de enero de 2013
San Claudio recupera la libertad y reside en la provincia de Neuquén, reside en la ciudad de Neuquén junto a su familia. Se creó una convicción, o se intentó por allí, de hacer entender o creer en la sociedad de que estaba en Chile. En esa oportunidad, quien se encargaba, se encontraba a la cargo de la feria judicial de nuestro distinguido doctor Benavides, fue quien requirió la presencia de nuestro asistido y se presentó voluntariamente y firmó tantas veces como fue requerido para corroborar de que estaba presente, de que no se había ausentado, que si bien modificó su domicilio real, fue por una cuestión de seguridad, porque estaba en peligro su familia. Prácticamente estuvo 45 días en libertad. 45 veces que tenía la alternativa de pensar 20.000 cosas para fugarse, eludir la investigación, entorpecer la investigación. ¿Qué hizo Sala? Se mantuvo en Neuquén. Siempre a disposición de la justicia, siempre asistiendo a su familia. Como todos sabemos que su esposa padece una enfermedad grave, terminal, con lo cual difícilmente podríamos interpretar que podía fugarse o eludir la acción de la justicia o entorpecer lo que sería concretamente la investigación. Es decir, esos elementos fueron en su momento relevantes y valorados por la Cámara con competencia, Cámara Provincial con competencia para entender y revocar la falta de mérito. Hoy debemos preguntarnos, ¿existe ese peligro real de fuga? Cuando tiene una familia, cuando siempre se puso a disposición de la justicia, cuando colaboró asiduamente y cada vez que ha requerido y es uno de los principales interesados en estar en esta audiencia para dar la cara y entender más de una vez la resolución que dictan nuestros distinguidos jueces. Hay algo que nos quedó muy en claro que fue la anterior resolución, en un momento que nuestro asistido deseó expresar, que pide que sea tratado de forma igual, trato igual al resto de los ciudadanos, que reciba un trato igual. Nosotros suplicamos por la revisión de la prisión preventiva, porque no se dan los presupuestos. Tampoco hay motivo para que se mantenga esa decisión. Claudio pide que sea o que reciba un trato igual al resto de los ciudadanos. Que actuemos, que decidamos en función con la independencia. Apliquemos la norma. Por eso, cuando nosotros valoramos, debemos hacerlo en base a los elementos objetivos y no subjetivos, haciendo prejuicios o derecho penal de autor, como podríamos llamarle con la resolución de la doctora Ana Malvino. Realmente es decepcionante la resolución. Pensar que va a quedar firme cuando todavía ni siquiera el tribunal de impugnación de esa sentencia se ha constituido o ha fijado fecha. Es totalmente inadmisible entender o sostener de que porque va a quedar firme cuando realmente ni siquiera se ha fijado fecha de audiencia. Esto es grave. En esto vuelvo a reiterar, acá hay un principio que es el estado de inocencia, que todo Estado, todo ciudadano debe hacer lo propio. ¿Sí? Tenemos que ser respetuosos de las normas. Tenemos que, para un caso tan importante, tan relevante como es este hecho, no debemos apartarnos de nada. Tenemos que valorar de manera objetiva. Tenemos que ir de la norma a los hechos, de los hechos a la norma. Pero no podemos apartarnos de esa realidad, porque las decisiones no van a tener un fundamento ajustado a turismo. Bueno, en esta misma línea, a nosotros realmente nos
sorprendió que, como lo insinuaba el doctor Urra, en una audiencia de revisión de detención, la jueza de garantía nos adelante de que la sentencia condenatoria contra Claudio Salas va a quedar firme. Nos llamó la atención. Pero también es una resolución bastante curiosa por otros puntos. La verdad que en los argumentos aparentes, en realidad no tiene argumentos esa resolución, por suerte está video grabada, la estimada jueza lamentablemente echa por tierra diversos principios previstos en la ley, previstos en la Constitución Nacional, prevista en los pactos internacionales, echa por tierra principios que hacen a la jurisprudencia nacional, a la jurisprudencia del bloque de tutela interamericana, también echa por tierra hasta principios mayoritarios sostenidos doctrinariamente. Puntualmente, de la lectura de la resolución, o del audio, mejor dicho, de la resolución, se desprende que se violenta, entre otros, el principio de inocencia, el principio pro homine, el principio de respeto por la dignidad humana y la prohibición de llevar adelante un derecho penal de autor. En su discurso, la señora jueza confundió irremediablemente los términos imputado con el término culpable o condenado. Confundió el término medida cautelar con el término pena. En una de sus menciones, la jueza nos lleva a algo que es verdaderamente peligroso en el derecho procesal penal. Establece criterios de interpretación iure et de iure a los fines de valorar el mantenimiento de una medida cautelar como lo es la prisión preventiva. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque sostener, como lo hace la jueza, que Claudio Salas tiene una sentencia condenatoria a prisión perpetua, solo esto, iure et de iure, sin prueba en contrario, ya habilita su mantenimiento. Esto para nosotros es gravísimo, porque está invirtiendo los principios que rigen o que caracterizan el proceso penal. Muy por el contrario, las reglas en materia de encarcelamiento se manejan por criterios iuris tantum, con lo cual, si a mí me invocan un presupuesto, deberá entonces, quien lo invoca, arrimar las pruebas para sostener ese presupuesto. No constituye presunción iure et de iure, pues la gravedad del hecho, el monto de la pena del delito atribuido, la imposibilidad de una eventual condena condicional. Los jueces deben, es obligación de los jueces y máxima de los jueces de garantía, acreditar la existencia concreta de alguna circunstancia que indique que el imputado se va a profugar. Repito, tiene que individualizar algún acto, alguna circunstancia, algún hecho probado en algún momento del procedimiento, instantes inmediatamente posteriores al hecho, hasta el día de hoy, mientras estuvo encarcelado. Deberá el juez decir, bueno, por esta conducta que tuvo el imputado, por esta situación, todo esto me lleva a pensar que ante la amenaza de una condena a prisión perpetua, se va a fugar. Esta prohibición de
de presumir de iure las condiciones de encarcelamiento de los presupuestos que habilitan o la deniegan, se convirtió en el ámbito de la jurisprudencia en un criterio de la Cámara Nacional de Casación en el año 2008, en donde se resolvió específicamente que no basta en materia de excarcelación para su denegación la posibilidad de futura condena de ejecución efectiva o que pudiere corresponderle al imputado una condena que no sea condicional. No basta solo con esto. El problema es que no solo lo dijo la Cámara Nacional de Casación, también lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué la jueza no tiene en cuenta estos antecedentes jurisprudenciales? Es más, nosotros se los adelantamos, desde el caso de Díaz Besone y otros más, en donde claramente la jurisprudencia impone un criterio, no alcanza con la gravedad del hecho o con el monto de la pena para denegar la libertad en el caso de un pedido de revocación de prisión preventiva. En realidad, en líneas generales, nosotros, más allá de este caso puntual, consideramos que la prisión preventiva focaliza mucho más que el entorpecimiento de la investigación el peligro de fuga. Igualmente, a esta altura y en esta audiencia no corresponde justificar un eventual entorpecimiento de la investigación, pero sí enfocarnos en cuanto a si el peligro de fuga existe o no existe. Como diría Ferraioli, el peligro de fuga, de hecho, está provocado predominantemente por la amenaza de una prisión preventiva más que de una condena. Hassemer diría que deberíamos solo confiar en una sentencia condenatoria con autoridad de cosa juzgada, cosa que acá todavía no tenemos. Acá, este es un yerro de la jueza. La jueza funda su resolución bajo el supuesto de una condena efectiva firme. Deberíamos confiar más en esto y no en una condena, como vendría a ser este caso, que se erige como posible, pero no como segura. Y también otros autores más, Olimine, Pastor, Pérez Barberaca, Ferata Nores, Bovino, toda la doctrina, Granillo Fernández. Es incorrecto pensar que hay mayor eficacia cuando el imputado se encuentra detenido. Y sería cobarde pensar que por dejar libre a una persona que tiene prisión preventiva, pensar en las consecuencias de las críticas que van a recibir los jueces. Lo tenemos con este nuevo sistema procesal penal. A 2 días de debutar ya recibieron fuertes críticas los jueces. Pero menos mal que el código prevé que ustedes, señores jueces, tienen que resolver con independencia de presiones internas, de presiones de otros poderes y de presiones externas, de grupos ajenos a los poderes públicos. Ahora bien, el Estado debe verificar alternativas a la peor de las medidas cautelares, que es la prisión preventiva. Como lo dice Binder, por razones prácticas, por carecer de medios alternativos, el Estado impone la prisión preventiva. Pero parece que no nos enteramos que hay un nuevo código que varía el eje del sistema anterior. Hoy el código le impone al juez analizar las alternativas antes de ir a la prisión preventiva. Por lo menos analizar alguna de las 6 alternativas que nos ofrece el nuevo Código Procesal Penal. A los fines de llevar a la práctica lo que sostenemos con el discurso. En todos los encuentros jurídicos, académicos, escuchamos hablar a los abogados de la nueva generación y el derecho penal de última ratio.
de mínima intervención, de menor densidad, la menor respuesta punitiva, las garantías del imputado. Dice Zaffaroni que deben ser bienvenidos todos los esfuerzos para reducir la aplicación de la prisión preventiva. Es más, las Naciones Unidas, a través de la regla de Tokio, fijan como criterio, y nosotros somos suscriptores, de que el sistema judicial penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, que se aplicarán lo antes posible. De manera tal que ustedes, señores jueces, tienen un gran desafío ahora. Antes el juez pensaba primero en la prisión preventiva y después veíamos qué pasaba. Ahora, con el nuevo código, los jueces tienen que pensar en las alternativas. Si se frustran las alternativas, si fracasan las alternativas, si el imputado viola las alternativas, entonces sí, no queda otra que decantar en la última medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Pero para esto tiene que quedar demostrado que las anteriores fracasaron. ¿Cómo podemos obviar las alternativas en un caso como el de Claudio Salas? A mí la jueza en la resolución me dice: tiene una condena a prisión perpetua, esto me hace presumir a mí que se va a fugar. Perdón, señora jueza, no podemos manejarnos con subjetivismo en el Poder Judicial. Ustedes, al dictar la resolución hoy, están obligados a acreditar con datos concretos la resolución. ¿Qué los hace pensar? ¿Qué le hace pensar a la jueza? Más allá, todos sabemos que hay una condena ahí, probable, pero ¿qué datos específicos? Miremos al imputado. ¿El imputado demostró actitud de vulnerar la justicia? No. ¿Por qué no pensar en aplicar otras alternativas? Presentaciones periódicas, prohibición de salida del territorio. ¿Por qué no pensar en eso? Miremos datos objetivos, concretos. Miremos a Claudio Salas. Acá la defensa, la fiscalía y la querella llenan de palabras en la audiencia al tribunal. Claudio Salas demostró en hechos que no tiene ninguna intención de evitar a la justicia. En hechos. ¿Cuántas veces ustedes, señores jueces, escucharon que a los fines de evaluar una prisión preventiva hay que tener en cuenta la actitud del imputado al momento del hecho? ¿Cuál fue la actitud del imputado al momento del hecho? ¿Se fugó? No. Asistió a Brian Hernández. ¿Saben quién fue el efectivo, el único que se animó a entrar en el vehículo en donde estaba Brian Hernández herido de muerte para retirarlo? Claudio Salas. ¿Saben quién fue el único efectivo policial que en el lugar de los hechos, como tardaba la ambulancia, trató de hacer todo lo posible para reanimarlo? Claudio Salas. Todo está documentado en el video del juicio. Claudio Salas, al tomar dimensión de lo que había sucedido, se podría haber ido, quedó a disposición de la Policía de Investigaciones. Cuando el doctor Marcelo Muñoz le da la libertad, tuvo 45 días, 45 veces tuvo la oportunidad de fugarse y no se fue. ¿Por qué no se fue? Nadie se pregunta por qué no se fue. Detenido. La Cámara de Apelaciones ordena, avasallando potestades del juez de instrucción, ordena directamente, contra sus propios criterios, ordena la prisión preventiva. Con el doctor Urra le dijimos: Claudio, ordenaron tu detención. ¿Cuál fue la actitud de Claudio Salas? ¿Dónde me tengo que presentar? Está documentado en el expediente. De esto puede dar fe las actuaciones llevadas adelante por el doctor Cristian Piana y por el comisario Elgueta de Seguridad Personal. Cuando le dijimos: te van a detener por un homicidio calificado, prisión perpetua, ¿dónde tengo que presentarme? Y cuando en alguna oportunidad se denunció públicamente que estaba en Chile, el juez de feria a mí personalmente me dijo: ¿dónde está Claudio Salas? Le fui sincero. Tenemos que denunciar otro domicilio. ¿Por qué? Porque le fueron a quemar la casa donde viven sus hijos y su mujer. Bueno, ¿cuándo lo quiere, doctor? El viernes. El viernes está acá. Se suspende la presentación del viernes. Tráigamelo el lunes. El lunes está acá. Y estuvo, pudiendo no haber estado.
La variable de la detención domiciliaria, fíjense ustedes lo que estamos planteando los defensores, que lo dejen preso en el domicilio. Tiene que ver, porque acá hay algo que lamentablemente no se tuvo en cuenta. Por eso es que en un principio dije que acá se vulnera el principio de dignidad humana. Se vulneran los derechos del imputado, pero hay otros derechos que también se vulneran. Salas, cuando regresaba de trabajar como policía, no tenía la vida de cualquier policía. Y esto es importante, porque ustedes, a los efectos de confirmar el sostenimiento de la decisión de la doctora Ana Malvido, confirmar el sostenimiento de la prisión preventiva, también tienen obligación de evaluar las condiciones personales y familiares de Salas. Porque ahí ustedes van a encontrar los motivos por los cuales nunca se fugaría Salas. Con el doctor Urra nos preguntamos por qué hicieron oídos sordos todos los jueces que pasaron en este proceso, cada vez que le reclamamos la libertad. Salas, cada vez que regresa a su casa, se pone a cocinar, baña a sus hijos, cambia pañales, tiene 4 hijos menores, uno de ellos usa pañales. Y ustedes me dirán, y bueno, para eso está la madre. 4 hijos menores. Pero la madre es una persona que está con una gravísima discapacidad. La esposa de Claudio Salas está transitando una enfermedad que es neuronal, con deterioro progresivo. Es incurable. La mujer de Salas está muriendo día a día. Y a ninguno de los jueces les importó esto. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el respeto por la dignidad humana? Esos son los motivos por los cuales Salas no se fugaría. Porque tiene una mujer que se está muriendo y porque tiene 4 hijos menores de edad que se van a quedar huérfanos de madre. ¿Cómo piensan ustedes que él libremente se va a dar a la fuga? Y si después nos llegara a ir mal hasta en la corte y nos confirman la prisión perpetua, y la tendrá que cumplir, pero en la medida en que él pueda, porque se lo presume inocente, él tiene derecho a que se consideren estas circunstancias. Acá pareciera que estar prófugo es la característica de toda persona que tiene la amenaza de una prisión perpetua, y no es así. Y ustedes dirán, claro, lo dice el doctor Lucero, el doctor Urra, que son los defensores y tienen interés en la causa. El doctor Mario Juliano, ustedes saben lo que representa Mario Juliano para nuestro derecho. Dice que se encuentra estadísticamente comprobado que no es relevante el porcentaje de procesados que eligen sustraerse de la acción de la justicia, optando por el camino de la clandestinidad. El estatus de prófugo implica en sí mismo una verdadera condena que debe soportar quien opta por esa alternativa. ¿Qué esperamos? ¿A que nos digan que no? Después iremos a una audiencia de impugnación. ¿Qué es necesario para que tengan en cuenta esto? Estos son datos objetivos. Yo me pregunto, ¿tenemos que traer el cadáver de la señora de Salas para que lo entienda la justicia neuquina? Y esto está acreditado en la causa. Todo esto está acreditado en la causa, en los informes sobre la enfermedad terminal que tiene esta mujer. Y finalmente, ¿cómo podemos aceptar que los magistrados hagan futurología? Es verdad, en un principio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 2 del 97, tuvo en cuenta la gravedad de los hechos a los fines de las medidas cautelares y la pena en expectativa, pero lo morigeró a partir del informe 35 del 2007 y en el último informe del 2013. Ya no solo, dice la Corte Interamericana, no solo es pauta la gravedad del hecho y la pena en expectativa, tenemos que integrarlo con estos otros factores. El arraigo. Está acreditado el arraigo de Salas en la zona, es acá donde vive su familia. El comportamiento al momento posterior del hecho, durante su estado de libertad, y el comportamiento en estado de detención, no tiene ninguna observación, nunca intentó fugarse. Acá se dice, no, en realidad lo más importante es el peligro de fuga porque entorpecer la investigación se lo puede hacer estando preso. Estando preso también se puede fugar una persona. O vayan a preguntarle a Luis Aboy si no se puede fugar un preso.
avergonzando a las autoridades policiales. O los otros, los tantos que se fugaron en los últimos 60 días. Salas no lo va a hacer. No existen pruebas que puedan anticipar qué va a suceder con un ser humano en estado de libertad. El comportamiento humano a futuro es impredecible. No se puede basar una sentencia judicial en predicciones, en pronósticos, en adivinanzas. La libertad de un imputado no puede estar sostenido en la astrología o en la futurología, como lo hizo la estimada jueza Ana Mañero. Esta vez se equivocó en su resolución. En el año 2004, la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló una resolución que rechazó un pedido de exención de prisión con fundamento en la calificación del delito y en la pena en expectativa. ¿Por qué? Porque se omitió explicar cuáles son los actos ciertos y concretos que permitieron sospechar que el procesado iba a eludir la acción de la justicia. Yo les propongo que traten de buscar cuáles son los datos ciertos y concretos que sostienen el temor de la jueza Ana Malvido en su resolución al anunciar la pena en expectativa. No alcanza con decir hay una pena en expectativa, tenemos que bajarlo a hechos concretos, porque si no damos lugar a la subjetividad, y la subjetividad puede dar lugar al capricho judicial y a la arbitrariedad. Tampoco es cierto lo que dice la doctora Ana Malvido respecto de que Salas, al declarar, dice la jueza Ana Malvido, demostró su desconfianza con ustedes, con los jueces, con el sistema judicial. Esto es increíble. La jueza escucha al imputado, desvirtúa lo que dice el imputado y dice, como Salas tiene desconfianza en los jueces, entonces Salas tiene desconfianza en la justicia y en libertad se va a profugar porque desconfía de la justicia. Yo digo, pero no fue la misma jueza que estuvo acá sentada cuando nosotros le dijimos lo mismo que acaba de decir el doctor Urra a ustedes. Usted, doctora Ana Malvido, es nuestra esperanza. Usted, de que pueda comprometerse con las pruebas del caso y no escuchar a esas presiones externas. Nosotros se lo dijimos, ¿cómo podemos poner con Salas nuestras esperanzas en un juez de quien no confiamos? La resolución, como ya se insinuó acá, nos defraudó. Tenemos la esperanza de que ustedes, señores jueces, no nos defrauden. Y es por esa esperanza, no como dice la doctora Ana Malvido, sino que es por esa esperanza que nosotros seguimos acudiendo a la justicia para que se revisen las situaciones de Claudia Salas. De nada vale un nuevo código de procedimiento penal, un nuevo sistema procesal penal, de nada vale si las resoluciones que ustedes dictan no están fundadas, de nada vale. Sería un sistema vacío, huérfano de contenido, de sustancia. Sería un sistema hipócrita. Sea como sea que decidan, dejemos de lado nuestras diferencias personales. Nosotros hacemos un voto en confiar en ustedes. Rogamos que actúen de manera independiente, comprometido con la causa y solo con vuestra conciencia, virtiendo los argumentos, los que a ustedes les parezcan, pero que sean coherentes y que se sostengan en algo, no como en la resolución. Por todos estos motivos es que nosotros, sin incorporar hechos nuevos, como lo plantea la Fiscalía y la querella, no han planteado hechos nuevos, así que la situación se mantiene. ¿Qué importa plantear hechos nuevos si los hechos de nuestros argumentos, que son bastante viejos, tienen plena vigencia? ¿Qué? Ahora porque tenemos un código nuevo vamos a cerrar los ojos y vamos a desconocer cuáles fueron las actitudes de Salas momentos posteriores al hecho y durante todo el procedimiento. Solicitamos que se deje sin efecto esa resolución. Solicitamos que se deje sin efecto la prisión preventiva.
prueben en los hechos, dispongan una detención domiciliaria. Si fuera por miedo, hoy no tendríamos un nuevo Código Procesal Penal. Si fuera por el miedo, no tendríamos juicio por jurado, porque tenemos el prejuicio de que los ciudadanos van a actuar mal. Echemos a rodar la pelota. Y no nos olvidemos que ustedes, más allá del criterio jurídico, tienen la obligación de humanizar el proceso penal. Que no tenga que ser necesario que vengamos con el cadáver de la mujer de Salas en la audiencia de impugnación. Muchas gracias, señores jueces. Disculpen el tiempo que nos consumió la exposición. Muchas gracias. Y, digamos, de lo largo de la exposición, he podido deducir, ya que no fue dicho expresamente, que los argumentos, o mejor dicho, el agravio que tiene la defensa respecto a la resolución dictada por la doctora Ana Martino, en la cual rechaza la revisión de la prisión preventiva del señor Octavio Salas, serían aparentemente, digo aparentemente porque reitero, no fueron especificados claramente, que la resolución tendría argumentos aparentes, si no estaría debidamente fundada, y concretamente uno de los elementos sería de que esta resolución se habría basado únicamente en la gravedad del hecho para rechazar la prisión preventiva. Lo digo porque dentro de esta extensa exposición, donde se han vertido argumentos jurídicos y emocionales también, se ha hablado de violación de principios como constitucionales, del principio de inocencia, del principio de pro homine, de que la jueza confundió culpable con imputado, pero específicamente luego no se desarrolló en qué parte de la resolución se habría violado el principio de pro homine, en qué parte de la resolución se habría violado a un principio constitucional, en qué parte de la resolución se había confundido culpable con imputado. Entiendo que, como lo dije ya en la audiencia anterior, lo que se está tratando aquí es reeditar de algún modo lo que ya está concluido. Se está tratando de reeditar que alguien haga lugar a los argumentos que tiene la defensa para pedir la prisión preventiva. ¿Por qué digo esto? En el caso que nos ocupa, en particular, yo sé que los señores jueces no tienen un conocimiento de lo que se tramitó en el antiguo expediente. Pero sepan que el hecho que se le imputa a Sala ocurrió el día 19 de diciembre del año 2012 y fue condenado con anterioridad a esa fecha del 2013, es decir, en menos de un año había condena, es cierto, no una condena firme, pero sí una condena, una respuesta de parte del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque la Fiscalía ha sostenido en aquella oportunidad, y lo vuelvo a decir ahora, para que la situación de Salas varíe, para que la situación de Salas, para que Salas pueda acceder a la libertad, tiene que la defensa, que pidió la audiencia anterior y pidió esta audiencia, haber traído a conocimiento de los señores jueces hechos nuevos, circunstancias nuevas, que hagan variar la que oportunamente se meritó para dictar la prisión preventiva. No han presentado ningún hecho nuevo, ninguna circunstancia nueva que haga que en la resolución de la doctora Martino se revoque la prisión preventiva, y entiendo que no hay ninguna circunstancia nueva que haga que ustedes, señores jueces, revoquen la decisión tomada por la doctora Ana Martino. Inclusive, la defensa ha hecho mención a lo que estatuye el nuevo ordenamiento procesal respecto a en qué instancia se dicta la prisión preventiva, respecto a que existen medidas alternativas a la aplicación de una prisión preventiva para poder asegurar el eventual riesgo procesal que pudiera existir.
Es decir, también, en cierto modo, nos están pidiendo la aplicación retroactiva del nuevo ordenamiento procesal. Entiendo que esto no es posible por cuanto el artículo 22 del mismo ordenamiento procesal establece que dice que la ley procesal no es aplicable retroactivamente. Entonces, no podemos analizar la situación de Sala a la luz de lo que nos establece el artículo 112, 113 y 114 del nuevo Código Procesal Penal. Tenemos que analizarlo con el ordenamiento procesal vigente al momento de dictar la prisión. Y las instancias que se tuvieron en aquel antiguo proceso ya se agotaron. Se llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia cuestionando la prisión preventiva y hasta el propio Tribunal Superior de Justicia confirmó la prisión preventiva. Entiendo que no hay nada que discutir. Que el nuevo ordenamiento procesal habilite a revisar tanto en el artículo 117 de las prisiones preventivas dictadas como en el 118 la resolución que deniegue aquella revisión, exigen, entiendo yo, un presupuesto previo, y que es que algunas de las condiciones que se tuvieron en cuenta en su momento para dictar la prisión preventiva y para confirmarla hayan variado. Estas condiciones no variaron, señor juez. Estamos exactamente en las mismas condiciones. Y mal que le pese a la defensa, el hecho de existir una sentencia que, aunque no esté firme, con una expectativa de una prisión preventiva, debe necesariamente merituarse dentro de un contexto. No debe ser, obviamente, coincido en eso con la defensa, el único argumento. Acá hay una variación de las condiciones que se tuvieron en cuenta para dictar la prisión preventiva. Existe una condena no firme, pero ya existió, mejor dicho, un juicio en el cual se analizaron las circunstancias fácticas del hecho, que se consideraron probada la autoría del señor Salas y se meritó la valoración jurídica. Esto es un hecho nuevo. Entiendo que debe merituarse de la manera que corresponde, que es, si lógicamente alguien tiene en cierne la posibilidad más cierta que antes de una prisión preventiva, esto aumenta, desde el punto de vista de la Fiscalía, el grupo procesal. Podría también argumentar que la aplicación retroactiva de las normas del 113, 114, 113 básicamente del Código Procesal, porque entiendo que, reitero, dentro de esta locución ejecutada por la defensa se habló de alguna medida alternativa, inclusive se mencionó la prisión domiciliaria. Entiendo que no resulta tampoco aplicable a este caso, por cuanto esta irretroactividad está vedada no solamente por el artículo 22, sino también al dictarse la ley orgánica de la justicia, el artículo 2891, el artículo 56, entiendo que ordenó una transición lo más prolija posible para que todos los actos realizados durante la vigencia del anterior código tengan vigencia. Habilitar una revisión de una prisión preventiva, de una resolución de un juez que deniega la revisión de la prisión preventiva, por el solo hecho de que exista un ordenamiento procesal nuevo, iría en contra de la seguridad jurídica de todas las personas que fueron sometidas al proceso mediante el antiguo sistema procesal. Por todo esto, señores jueces, entiendo que debe rechazarse la petición de la defensa y confirmarse la resolución que no permitió la revisión de la prisión preventiva de cada persona. Muchas gracias. Doctor Ejier. Sí. Bueno, en primer lugar, ¿no?, para abordar adecuadamente el análisis que lo expuesto por la defensa, sin perjuicio de adelantar que esta parte adhiere completamente a lo manifestado por la Fiscalía, consideramos importante para el análisis hacer un despeje de lo que fueron argumentos jurídicos expuestos por la defensa
y lo que fueron discursos no argumentados. En primer lugar, la defensa reitera lo que dijo hace 3 días, 5 días, 4 días, lo cual nos obliga en alguna medida a reiterar nosotros por haber cambiado la integración del órgano jurisdiccional algunas de las cuestiones. Pero lo primero que quiero destacar es la falacia argumental constituida por la inexistente traza de analogía entre los precedentes que citó y el caso concreto. Básicamente la defensa dice esto ha dicho la Corte, esto ha dicho la Corte Interamericana. En el caso de la Corte Interamericana, resalto, ni siquiera nombró el fallo. Al final de la exposición, el doctor Lucero mencionó distintos informes. Se hicieron referencias precedentes en abstracto, ¿no? Lo cual es un déficit argumental gravísimo. Digo, esto dice la Corte Interamericana, es lo mismo que si yo dijera esto dice mi abuela cuando va a lavar los platos. Nada. Bien. Y en el caso de la cita efectuada, que es básicamente el plenario de Cámara de Arizona, omite la defensa, y aquí está la falacia, mencionar algunas cuestiones. Primero, no traza la analogía fáctica, ¿no? En un presupuesto de convalidación argumental por analogía, yo tengo que decir por qué los casos son iguales. Porque si los casos no son iguales, la analogía se debilita, o ya no hay tanta analogía. ¿Bien? Entonces no basta con decir alguna cita, frase, línea de un fallo para establecer una analogía. Y recuerdo, quizás ociosamente, porque el tribunal lo conoce sobradamente, que la argumentación coadyuvante por vía de analogía solo es procedente cuando exista la analogía. Si no existe la analogía, es lo que se llama una falacia ad autoritaria, que consiste en decir, como la Cámara de Casación Penal, en fallo plenario, dijo esto, yo tengo razón. ¿Bien? No hay argumento ahí. La Cámara de Casación Penal lo dijo en la misma situación que usted está argumentando. Ah, no. Ah, entonces ya parece que tanta razón no tiene, o debería darnos otros argumentos. La mera invocación del fallo no es un argumento. La lectura de una frase de ese fallo no es un argumento. Y después, esa falacia se termina de complementar con lo que omite decir respecto del plenario Díaz Besone y de su antecedente, que es el fallo Acosta. ¿Bien? En ambos casos se trató de prolongación extraordinaria de la prisión preventiva. ¿Bien? O sea, lo que motivó la problemática es que las prisiones preventivas dictadas en ambas causas se habían extendido más allá de lo razonable. En el caso Acosta, de hecho, 7 años. ¿Se da esta circunstancia en el caso concreto? ¿Hace 7 años que sale esta prisión preventiva? ¿Hace 4? No hace un año todavía. Y reparen en esto, una vez más, porque es importante para analizar dos cosas. La razonabilidad de la medida de coerción, por un lado, y vamos a argumentar sobre eso, pero aparte la falacia del argumento introducido, que también es importante. Salas recibió una medida de coerción directa sobre su libertad hace menos de un año. Esta es la 4ª vez que va a ser revisada. Bien, o sea, si eso no es garantías, que alguien me diga que en un solo caso donde recibió mayores garantías de oralidad, de posibilidad de argumentar en relación a sus derechos. Entonces resulta llamativo que se planteen estas falacias, que se omita mencionar, quizás subestimando la inteligencia del tribunal, que seguramente conoce los precedentes y conoce las circunstancias fácticas, que se diga, mire, Díaz Besone dijo esto la Corte. Sí, lo dice el Código Nuevo, lo dice la Convención Americana, el artículo 8º, o sea, todas cosas que ustedes conocen, o sea, pero si yo quiero fundamental, de manera coadyuvante, trazando analogías, tengo que trazar analogías. No decir, como dice esto, yo tengo razón, porque eso es subestimar vuestra inteligencia y lo que es más grave es no argumentar. Bien, entonces, tanto Díaz Besone como Acosta son prolongaciones extraordinarias de prisión preventiva, situación que ni remotamente acaece en el caso concreto. Bien, eso en primer lugar. La otra falacia está dada por el planteo, la ida y vuelta sobre la esperanza y la desconfianza respecto del Poder Judicial como institución. Y acá la defensa también incurre en una serie de postulados falsos,
que bien hacen el ejercicio de la defensa, pueden interpretarse como hacen el ejercicio de la defensa, pero no por eso deben dejar de denunciarse. La primera cuestión es respecto a los dichos de la doctora Malvido. La doctora Malvido en ningún momento trató a Salas como culpable, dijo, y es cierto que hay una condena no firme a 35 años de prisión, y remotamente, que era muy posible que esa condena se confirme. Bien, lo que sí dijo la doctora Malvido era que había una proximidad técnica en relación al plazo de resolución del recurso incoado por la defensa, sin, porque no corresponde y porque no lo diría bajo ninguna circunstancia, sin mencionar cuál vendría a ser ese resultado, y que la revisión extraordinaria de ese resultado, sea cual fuere, no habilitaba el levantamiento de la medida de coerción porque ya estábamos en instancia extraordinaria de revisión. Esto dicho por la propia Corte, o sea, tampoco lo inventó la doctora Malvido. Entonces, se toman estos dos supuestos y se construye de presupuestos falsos una mentira, una falacia. Bien, yo tomo un silogismo que está compuesto por dos juicios que son falsos. Y con eso quiero presentar un razonamiento que afirmo es veraz. No es nuevo lo que presenta la defensa. Hace 150 años Arthur Schopenhauer escribió Dialéctica o 38 estratagemas para tener razón, y en donde dice, miren, hay un ejercicio que se llama dialéctica erística, que consiste en mantener una discusión para tener razón siempre, legítima o ilegítimamente, por faz o por nefaz, dice Schopenhauer. Lo que está haciendo con esos argumentos la defensa es tratar de tener razón por nefaz, ilegítimamente, introduciendo razonamientos falsos y creando juicios en apariencia correcta, omitiendo, claro, la falsedad de los argumentos. Yo creo que es importante resaltar todo esto porque, independientemente de que estoy casi seguro que no podría inducir a la confusión de vuestro razonamiento, ponen de relevancia otra cuestión, que es la carencia argumental. Bien, se habló de falta de elemento objetivo. Gran parte del discurso o del planteo hecho por la defensa, sin ánimo de ser ofensivo, pero considerándolo mi posición, son falacias. No hay ningún argumento objetivo, ninguno, absolutamente. Ahora vamos a ver los argumentos concretos que dieron, pero en sí se apeló demagógicamente a vuestra independencia, lo mismo habían hecho para la doctora Malvido y lo mismo venían haciendo ya en los distintos pronunciamientos. O sea, si ustedes no resuelven lo que yo digo, no son independientes. Si ustedes no resuelven como a mí me gusta, son parciales, ceden al clamor popular, tienen miedo. ¿Bien? Lo de Esperanza también se lo dijeron a la doctora Malvido. O sea, y cuando se plantea que la doctora Malvido incorporó el elemento de desconfianza para motivar su resolución, es real. O sea, no, Salas dijo, y está firmado, todos los jueces sabían que me iban a condenar. Sabían cómo era el resultado. De lo que pusieron en la resolución no se confirmó nada. ¿Eso es esperanza? ¿O eso es desconfianza? Para mí es desconfianza. Vean ustedes, si tienen interés el audio, escuchen el audio y saquen sus conclusiones. Pero lo que dijo Salas fue lo que se requiere. Y también lo dijo a la defensa durante la audiencia y en declaraciones posteriores a la prensa. Revisemos los diarios. No hay independencia, hay temor al clamor popular y no sé cuánto. O sea, otra vez la apelación falaz a que si no resuelven lo que yo digo van a incurrir en un acto de cobardía, una traición a sus propias conciencias, ¿no? Esto sería una falacia ad hominem, ¿no? Si no haces lo que yo digo, no sos bueno. Pero finalmente una falacia. La otra cuestión que se impone a analizar, independientemente de que esta parte comparte lo expresado por la Fiscalía respecto de la aplicación retroactiva de la ley procesal, es, analicémoslo, veamos cuáles son las razones que habilitan, de acuerdo al nuevo código, la prisión preventiva. Artículo 114 dice que existan elementos de convicción para sostener que el delito se cometió. Acá, no sé, ¿cuál será el nivel de convicción necesario? Hay una sentencia condenatoria a 35 años de prisión. Creo que ese requisito en la especie se da. Que existan elementos de convicción suficientes para considerar razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito. Tenemos una sentencia condenatoria que lo declara autor penalmente responsable del delito. Y que se demuestre
que la medida resulta indispensable, por presumir que aquel no se someterá al procedimiento u obstaculizará, disculpen, la investigación. Es sobre este último elemento que podríamos llegar y vamos a argumentar. Analicemos también el artículo 115, cuando no procede la prisión preventiva. Cuando el hecho atribuido constituye un delito de acción privada, claramente no lo es. Si por las características del hecho y las condiciones personales del imputado podría resultar la aplicación de una pena condicional. Tenemos una sentencia condenatoria de 35 años, por lo cual este presupuesto se nos presenta como difícil. O cuando se trata de personas mayores o valetudinarias, digo valetudinarias para no hacer la descripción que realmente realiza el código, mujeres embarazadas, dependientes. ¿Bien? Entonces, respecto de las excepciones que establece, o sea, las prohibiciones que el Código Ritual establece respecto a la prisión preventiva, no se da ninguna. Y respecto de los casos en que procede, se dan los tres. Y acá vamos a otra de las cuestiones que nos ha presentado la defensa falazmente, que es la situación o la conducta procesal del imputado. Nos dicen, mire, Sala fue a asistir a la víctima, se puso a disposición de la justicia y entregó el arma. Todo eso son mentiras. Y está probablemente bien. Cuando llegaron al lugar del hecho, procedieron a reducir, maltratar y amenazar a los menores que iban con Brian Hernández y a sacarlos por la luneta. Está probado en el debate, por dicho de los testigos presenciales, que no les permitían a los menores mirar. Les decían, quédate piola. Bueno, no voy a reiterar las palabras, pero si tienen el tiempo y las ganas, véanlo. Porque 6 testigos declaran eso. No auxilio, amenazas, intimidaciones y maniobras tendientes a procurarse la impunidad respecto del hecho común. Las grabaciones radiales y el registro de eventos nos dan el mismo panorama. ¿Bien? No se denuncia, en primer lugar, la lesión, solicita una ambulancia, es verdad, pero no se dice para qué. Ni por qué hecho, ni para qué. Cuando se les exige desde el comando, dicen, esperen que después le doy letra. No sé a qué efecto. Tenía que escribir un libreto. Aparentemente tenía que escribir un libreto y después iban a intentar escribirlo, y eso también está programado. Cuando el comando les dice normalicen la situación porque había una gran presencia de móviles injustificada, porque supuestamente la tarea del personal policial es prevenir en el lugar para que no se entorpezca la investigación, no contaminarla con una gran presencia de policía, no había ninguna obediencia de parte de ninguno de los móviles. El propio Sala se quedó por muchas horas en el lugar del hecho. ¿Haciendo qué? Cuando el comando insistía en normalicen, ¿qué significa? Normalicen, y esto también está aprobado en el expediente, significa todos los móviles vuelven a su lugar asignado en la cuadrilla. Obviamente, si había 20 móviles, había 19 que estaban fuera de su lugar de cuadrilla. Bien, sin embargo, la policía no respondía. Y el propio Salas tampoco. Que además, vale decir, también estaba fuera de su cuadrilla. Y también está acreditado. Finalmente nos dicen, Salas entregó el arma. Salas entregó el arma 4 horas después por orden de un superior. O sea, lo que hizo fue cumplir la orden, no realizar un acto voluntario de puesta a disposición de la justicia. Bien, hasta acá la conducta de Salas al momento del hecho. Durante el proceso, ¿qué dijo Salas? Yo irradié que iban armados. Mentira. Todos los móviles que estaban circundando en el lugar y que recibieron comunicaciones radiales del móvil que conducía Salas, o el cual estaba integrado por Salas, dicen no haber escuchado ninguna irradiación que advierta sobre la presencia de un arma en el vehículo en el que transitaba Brian Hernández. Bien. Las grabaciones radiales, más fidedigno, porque los testigos se pueden olvidar, es probable en un hecho que está desgrabado, legible o transcribiblemente desde los momentos previos a que se produce el disparo hasta bastante después de que el auto queda en lo que sería su destino final. En ningún momento existe una transmisión de ningún móvil que advierta a los otros móviles la presencia de un arma. Pero no llega ahí. No se queda ahí. Los acompañantes del móvil afirman lo mismo.
afirman, no, sí, iban armados, y cuando subimos al móvil, lo primero que hizo Salas fue irradiar que iban armados. ¿Bien? Contra las evidencias recabadas y logradas con testigos y con las grabaciones radiantes. Entonces, la actitud de Salas, ni en el momento del hecho, ni posteriormente, cuando se fraguó esta mentira común de la irradiación del arma, fue estar a derecho. Fue procurarse la impunidad. Después podemos discutir si eso en el carácter de imputado le asiste como derecho o no. Pero lo que no podemos presentar es una mentira. Bien. La otra cuestión. La defensa nos presenta, mire, Salas no se fue, tuvo 45 días. ¿Por qué se iba a ir si le habían dictado una falta de mérito? ¿A dónde se iba a ir? Tenía el mejor resultado que podía tener una persona en su situación. O sea, no era como ahora que tiene una condena a 35 años. Le habían dictado una falta de mérito, le habían dicho un juez de la provincia de Neuquén, le había dicho, mire, Salas, con lo investigado, que no era poco, considero que no hay mérito para atribuirle la comisión de ningún ilícito. Bien, bárbaro de haber dicho Salas. Qué maravilla, le pegó un tiro un chico de 14 años por la espalda en la nuca y hay un juez que me dice esto. ¿Por qué se va a ir? O sea, tenía una expectativa maravillosa en ese momento respecto del proceso que afrontaba. Tenía razones para no ir. Distintos ahora. Quizás las expectativas se han revertido en base a la prueba y en base a la tramitación adecuada que recibió el proceso. ¿Bien? Entonces, no se puede presentar ese momento temporal como análogo a este. Es una mentira. Es una mentira, es una falacia, es una subestimación de su inteligencia. Una persona que le dicta una falta de mérito, ¿por qué se va a ir? Si la propia justicia le está diciendo, mire, no hay méritos para continuar la investigación hasta tanto no aparezcan hechos nuevos. Bueno, está bien, entonces estoy a derecho, ¿para qué me voy a ir? Obviamente me voy a quedar, salvo que Salas preveyera y él hiciera la futurología, esta que se cuestiona tanto de la defensa, decir, no, mirá, pero esta falta de mérito en realidad la van a revocar y me van a dar preventiva y después me van a condenar a prisión perpetua. Quizás hizo esa futurología, ¿no? Ahí cabría el reproche de futurología que la defensa tanto cuestiona. Respecto del argumento de futurología, todos los hechos futuros son en algún punto inciertos, no descubrimos absolutamente nada con esto. Todos los hechos que no han acaecido son en algún punto inciertos. Lo que tenemos son diferentes grados de probabilidad. Y eso sí debe ser mensurado. Los grados de probabilidad son lo que en derecho llamamos la verosimilitud. O sea, es un elemento básico para considerar cualquier medida cautelar, sea una medida de coerción o sea cualquier otro tipo de medida cautelar. La verosimilitud de la plataforma fáctica sumada al derecho aplicable son los elementos determinantes de la procedencia o de la improcedencia. Entonces, no es hacer futurología, decir, mire, yo no sé si usted me dice a ciencia cierta, van a confirmar o no la sentencia de Salas, la Corte le ha revocado o no le ha revocado, la Corte Interamericana. No sé si va a existir la Corte Interamericana, si tengo que ponerme a decir a ciencia cierta el día que llegue esa causa a ese instancia. No lo sé. Si me hacen jurarlo, no lo podría hacer. Ahora, lo que no puedo decir es que es muy probable que eso sea así. O que hay un grado de verosimilitud. ¿Y de dónde construye ese grado de verosimilitud? De la tramitación de la causa, de las pruebas producidas, de los recursos interpuestos. Note el tribunal que no solo se ha revisado en instancias diversas la prisión preventiva, se ha revisado también la falta de mérito. Cuando el Tribunal Superior de Justicia, en aquel entonces tribunal competente para resolver la cuestión, resuelve el planteo de prisión preventiva, también resolvió el planteo efectuado por la Cámara por la defensa respecto a la falta de mérito. O sea que ya la cuestión, tanto formal o cautelar, como sería la prisión preventiva, como la de fondo, fueron ampliamente revisadas por un juez de primera instancia, por la Cámara de Apelación en el Fuero Penal, por el Tribunal Superior y por un debate integrado por 3 jueces más y donde se ventiló toda la prueba, se consultó a los especialistas y se pidieron explicaciones a los peritos, donde la defensa ampliamente ejerció todas las acciones que consideraba atinentes respecto a la situación de su defendido. Entonces, digamos, es presumible que se han
intervenido determinada cantidad de jueces, se ha producido recursos, se han tramitado esos recursos, se han analizado las cuestiones, se ha hecho un debate, se ha permitido libremente a la defensa exponer todos sus planteos. Y en base a toda esa tramitación, a esta intervención de múltiples sujetos, este probos del Poder Judicial, hay una verosimilitud concreta en relación a la situación procesal. Es cierto, no es firme, pero es verosimilitud. Es abiertamente verosimilitud, manifiestamente. Si no, podemos tomar el otro discurso, parte de la falacia. No, mire, sabe que todos los jueces, que son muchos, que intervinieron en esta causa, a excepción de uno, fueron parciales, timoratos, miedosos. Y por eso resolvieron esto. Todos, ¿no? 3 del Superior Tribunal de Justicia, 3 de la Cámara de Apelaciones, 3 de la Cámara Criminal y un juez de instrucción. ¿Qué pues? Vamos a tomar eso. Eso también debe ser analizado en términos de verosimilitud o de inverosimilitud. Modestamente considero que sostener eso es inverosímil. Bien, sirve esto que estoy planteando simplemente para plantear la inverosimilitud del planteo de la defensa. No es lógico ni está probado, además que esa es la otra cuestión. Es fácil decir los jueces no han sido probos en este caso. Ahora, diga por qué, amigo.